Ahora, para nosotros también, mis amados hermanos, el obedecer las fiestas que lamentablemente por mucho tiempo nos ocultaron, nos dijeron que no correspondía a la voluntad de Dios, mis amados hermanos. Ahora sí que debemos cada uno de nosotros comenzar a darnos cuenta que su palabra no se acabó, que su palabra sigue viva y tiene que seguir cumpliéndose a través de los siglos de forma sempiterna, como dice la palabra de nuestro Dios. Así que aquellos que hemos podido celebrar Pesaj ha sido de bendición, al menos para mi vida, eh, y espero que si este año no se ha podido celebrar, lo pueda celebrar el próximo año, con la ayuda del Padre. Dios es poderoso y para ayudarnos y fortalecernos a cada uno de nosotros. Así que mis amados hermanos, pasaremos a la lectura de la palabra de hoy. Y siendo que estamos en una semana especial, vamos a hacer un estudio en el libro de Efesios. Vamos a leer en el libro de Efesios, Efesios capítulo 6, y vamos a leer desde el 5, disculpen, del versículo 5, desde el versículo 6 al 11. Efesios capítulo 5. No, disculpen, mi amado hermano. Estaba leyendo la referencia. Primera a los Corintios, disculpen. Primera a los Corintios, capítulo 5. Primera a los Corintios, capítulo 5, versículos del 6 al 11. Primera a los Corintios, capítulo 5, versículos del 6 al 11. Y vamos a dar lectura a la palabra en el nombre de Jehová de los ejércitos. Amén. Y dice: no es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois. Porque vuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levaduras, de sinceridad y de verdad. Os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios, no absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso os sería necesario salir del mundo. Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano fuere fornicario o avaro o idólatra o maldiciente o borracho o ladrón, con el tal ni aún comáis. Amén. Amén. Jehová Elohim de Israel, Baruch atah Adonai, te agradecemos en esta hora la oportunidad que nos concedes de oír tu palabra. Te rogamos que esta palabra pueda ser un tesoro en nuestros corazones, bendiciendo nuestras vidas y a cada uno de mis hermanos. Abre nuestros corazones, abre nuestro entendimiento para así poder, Padre Santo, alabarte y bendecirte como tú quieres que lo hagamos, obedeciendo a tu palabra, Señor. Gracias porque nos da la oportunidad de aprender de tu palabra. Ahora te rogamos, Padre Celestial, que tú escribas tu palabra en nuestros corazones para obediencia y santificación de nuestras vidas. Te lo rogamos y lo imploramos todo en el nombre de Yeshua. Amén y amén. Bueno, mis hermanos, les pido. Bueno, vamos a ver estos versículos escritos por el apóstol Pablo y viendo que estamos en la fiesta de panes sin levadura, y que muchos criticaron y critican hasta el día de hoy lo que por misericordia hemos podido comprender y que vemos que es necesario que lo hagamos nuevamente, mis amados hermanos, vemos acá cómo el apóstol Pablo, que es aquel con el cual muchos dicen que es necesario leer al apóstol Pablo para comprender que ya no estamos bajo la ley, sino que estamos bajo la gracia.
Lamentablemente, mis amados hermanos, hemos dejado que la religiosidad esté leudando en nuestras vidas. Lo que antiguamente era la levadura de los fariseos, hoy se ha convertido en nuestras vidas, mis amados hermanos, en levadura de religiosidad. Y seguimos dogmas, seguimos leyes, seguimos ritos de iglesias, de denominaciones, dejando aparte la palabra de Dios, dejando aparte el mensaje de la palabra de Dios que está escrito. Es evidente que si yo voy a leer al apóstol Pablo cuando nos dice, porque ya no estáis bajo la ley, sino que estáis bajo la gracia, nosotros inmediatamente sentimos el deseo de despojarnos del Antiguo Testamento, o al menos de la Torá, al menos de aquello que está escrito como mandamientos. Entonces, entre las cosas que nos dicen, mis amados hermanos, que debemos de ver, porque hay otro versículo también del apóstol Pablo que dice que si nosotros nos circuncidamos, entonces ahora debemos de obedecer toda la ley, porque si no cumplimos toda la ley, estamos en pecado, estamos en falta. Entonces, ¿qué nos dicen? Ah, entonces tienes que cumplir los 613 mandamientos que hay. Lamentablemente, conocen la palabra de Dios superficialmente, porque dentro de esos 613 mandamientos, mis amados hermanos, hay mandamientos que no podemos cumplir todos, porque hay mandamientos agrícolas, hay mandamientos sacerdotales, hay mandamientos para los levitas, hay mandamientos solo para las mujeres. Entonces, si empezamos a limpiar los 613 mandamientos, nos encontramos que nos vamos a quedar con alrededor, no voy a decir un número específico, porque no me lo recuerdo, pero nos vamos a quedar en resumen con los 10 mandamientos. Por eso que cuando le preguntan a Yeshua qué es lo que debemos de hacer, él dice, ¿has guardado los mandamientos? Sí, he hecho esto desde mi niñez, le dice aquel varón. Ah, bien has hecho. Mire, le está diciendo, bien has hecho. Ahora anda y vende lo que tienes. Le faltaba solamente el despojarse de la idolatría del dinero para poder ser salvo. Pero le costó a aquel joven porque era muy rico, dice la palabra de Dios. En otra ocasión vino otro, un maestro de la ley, a preguntarle también y quedó que amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con todo tu cuerpo y a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, creemos que esos son ahora los nuevos mandamientos. No existe nuevo mandamiento, mi hermano. Lo que existe es el enseñamiento verdadero y puro de la palabra de Dios y cómo Dios, Jehová de los ejércitos, quería enseñarnos esos mandamientos. Y ahora el apóstol Pablo, aquí en los Corintios, que lamentablemente ellos habían caído, mis amados hermanos, en una falta muy grave. Dentro de la congregación había un varón en inmoralidad sexual, porque estaba unido a la ex esposa de su padre. Lo más probable es que no haya sido su madre, quizás era su madrastra. Pero, mis amados hermanos, esto no puede ser porque según la ley, un hijo no puede conocer la desnudez ni de la madre ni la del padre. ¿Me entiende? Entonces, el apóstol Pablo, ojastai de esto, deberías haberlo alejado. Y acá en esto que sucede en esta iglesia, él empieza a comentar, mis amados hermanos, a comentar lo siguiente, que dice, se lo leo para que podamos comprender. Dice, no es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Mis amados hermanos, toda la masa viene leudada con pocos gramos de levadura. Mis hermanos que saben y hemos hecho el pan o otro tipo
de pastelería, mis amados hermanos, se dan cuenta que con pocos gramos de levadura, sea levadura madre, sea bicarbonato, cualquier cosa que ayude a leudar, basta poco, mis amados hermanos, para que esto crezca. Y es ahí donde está el engaño, y es ahí por qué Dios nos dice que tenemos que despojarnos de toda levadura. Porque la levadura es un engaño, mi amado hermano. La levadura hace que el pan, ¿ya? Se vea más grande, se vea más apetitoso, crece engañosamente a través de un efecto químico que se produce en su interior. ¿Qué es lo que sucede acá, mis amados hermanos? Que lamentablemente nuestra vida espiritual sucede lo mismo. Con un poco de levadura entra en nuestras vidas la jactancia, entra en nuestras vidas la vanagloria, entra en nuestras vidas deseos no sanos para el crecimiento espiritual de cada uno de nosotros. Entonces, cuando la palabra de Dios nos está diciendo que tenemos que sacar toda la levadura, o en este caso dice, ¿no sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Mis amados hermanos, no importa que la mentira sea pequeña. No importa, mi amado hermano, mi amada hermana, que haga una mentirita blanca o que se robe solamente 2 centavos, 10 centavos, 1.000 pesos, lo que usted quiera. No interesa eso, porque lamentablemente esa poca levadura está leudando toda su masa, está leudando toda su vida espiritual. Ese pequeño pecado está contaminando toda su vida espiritual, está contaminando todo su cuerpo. Y dice ahora, despojaos de toda levadura. Dice el versículo 7, limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa. Y mire, la analogía es importante, porque dice que despojaos de la vieja levadura. Y hay otro versículo, mis amados hermanos, que dice, despojaos del viejo hombre. Entonces, cuando la palabra de Dios nos dice a nosotros que tenemos que despojarnos del viejo hombre, ¿ya? Quiere decir, mis amados hermanos, que tenemos que despojarnos, ¿ya? De la levadura carnal. Despojaos del viejo hombre. Voy a buscar la referencia inmediatamente, mis amados hermanos, para que podamos, aquellos que se la anotan, puedan verlo. Solo un momento, se encuentra en Efesios 4. Efesios 4, versículo 22 y del 22 al 24 vamos a leer. Dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del hombre nuevo, del nuevo hombre, creado según Dios en justicia y en santidad de la verdad. Mire, mire lo que nos dice la palabra de Dios. Mire lo que tenemos que hacer nosotros ahora para poder ser verdadera masa. Entonces, mis amados hermanos, dice que el renuevo viene en nuestra mente. Nosotros tenemos que despojar la levadura que tenemos en nuestras vidas, partiendo en nuestra mente. Nuestra mente está contaminada con deseos carnales. Porque vamos a desear, vamos a querer en esta semana, quizá, mis amados hermanos, estar ahí y comernos una marraqueta, un pan amasado con harta levadura. Mis amados hermanos, no podemos, no debemos de hacer esto. Dios nos pide solamente 7 días a la semana, 7 días al año, mis amados hermanos, en donde nos tenemos que despojar de la levadura. Físicamente hablando y espiritualmente hablando. Esta semana usted tiene que orar, clamar y pedir, Señor, quita la levadura de mi vida. Quita todo aquello que empaña tu gloria. Quita ese pequeño gramo de pecado que está impidiendo que pueda conocer la perfección de tu santidad. Despojaos de la vieja levadura
mis amados hermanos, la cual nos aparta de nuestra comunión con Dios. Sigo leyendo, dice, para que seáis nueva masa. ¿Qué es lo que sucede? Cuando usted es una nueva masa, usted puede ser moldeado, porque nosotros estamos acostumbrados a hacer panes redondos, pero podemos hacer panes cuadrados, panes triangulares. Yo he hecho panes a forma de corazón. Usted puede darle a la masa, mis amados hermanos, la figura que usted quiere. Entonces, aquí la palabra de Dios a través del apóstol Pablo nos dice que tenemos que despojarnos de la vieja levadura para poder ahora, mis amados hermanos, poder ser nueva masa, para poder ser ahora modelados a su imagen y a su semejanza. Sin levadura como sois, sin pensamientos engañosos, sin religiosidad, sin nada de aquello que impida que la presencia de Dios llene nuestras vidas. Dice, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Y acá es importante, acá empezamos a tocar un punto importante. Nos han dicho que no debemos celebrar las fiestas de Judea o de Judá o de fiestas judías. Primer error. Estas fiestas no son judías, son del pueblo de Israel. Habían 12 tribus a los pies del monte Sinaí que recibieron, mis amados hermanos, que recibieron los mandamientos. Y en Éxodo capítulo 23 viene elencado, mis amados, Levíticos 23, disculpen, vamos a confirmarlo inmediatamente. Levítico 23, a partir del versículo 4 al versículo 8, nos indica que debemos, mis amados hermanos, obedecer. De hecho, mire, vamos a leer Levíticos 23, versículo 1 y 2. Habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, las solemnes fiestas de Jehová, las cuales proclamaréis como santas convocaciones, serán estas. ¿A quién le está hablando? ¿A los judíos? No, mi amado hermano. No le está hablando a los judíos. Le está hablando al pueblo de Israel. Y el pueblo de Israel son las 12 tribus, no solo Judá. Y ahí dice claramente, estas son las solemnes fiestas o santas convocaciones de Jehová. No le pertenecen al pueblo judío, le pertenecen a Jehová. Y entonces nos encontramos ahora que el apóstol Pablo nos está diciendo, porque nuestra Pascua, que es Cristo, dice que son una sombra de aquello que ha de venir. Son una sombra de aquello. ¿Qué es lo que sucede, mis amados hermanos? Que todo lo que fue en el pasado, todo lo que fue en el pasado, mis amados hermanos, ahora nosotros nos encontramos que todo aquello que sucedió se vuelve a repetir. La inmoralidad, por ejemplo, de Sodoma y Gomorra, nuevamente estamos en esos tiempos. Entonces, cada uno de nosotros debemos comprender, mis amados hermanos, la importancia que tiene el seguir y el servir a Dios, de todo aquello que nos impide recibir de la presencia de Dios. Vamos a leer segunda de Colosenses, Colosenses capítulo 2, disculpen, versículo 16 en adelante. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir. ¿Qué es lo que va a ser sombra de lo que ha de venir? Las lunas, las fiestas, los días de reposo. Es importante que usted entienda esto, mi amado hermano. Una de las cosas que comprendí cuando empecé a estudiar la palabra de Dios con otro punto de vista, con el punto de vista hebreo, fue esto, mi amado hermano. Fue que estas fiestas cumplen un rol específico dentro de la misión de Yeshua y es algo importante para el pueblo.
Y usted y yo somos parte de aquel pueblo, llamados por él a ser real sacerdocio, linaje escogido. Y hay un solo linaje escogido en la Biblia. Se llama Israel. No hay otro. Usted quiere ser arrebatado, quiere ser llevado, tiene que ser Israel. Si no, de lo contrario, se va a llevar una gran desilusión. Y debemos obedecer. Aquí está diciendo él. Porque nuestra Pascua, nuestro Pesaj, es Yeshua. Él se inmoló en aquel madero de la cruz. Él murió por cada uno de nosotros, entregando su vida sin mirar en la condición que nosotros nos encontrábamos. Él lo único que quiere es que ahora nos arrepintamos y obedezcamos. Entonces, usted tiene que comprender que usted no hace la fiesta por agradar al hombre. Usted hace la fiesta recordando que todas estas cosas son sombras proféticas de lo que ha de venir. Vamos a reinar junto a Yeshua por 1000 años. Y dice la palabra del Señor que aquel que no se presentara en Israel a celebrar las 3 fiestas con convocación alta, que son Pesaj, eh, Pesaj, Pentecostés, que nosotros conocemos como Pentecostés, y la última es de las cabañas, Sukkot. Mis amados hermanos, si nosotros no celebramos estas fiestas y no vamos, dice que no va a haber lluvia para aquella nación que no se presente a adorar al Rey. Incluso en el milenio, mis amados hermanos, va a existir libertad, libre albedrío, mis amados hermanos, de ir o no ir a las fiestas. Pero nosotros que somos hijos de Dios, que somos hijos de la luz, cuando escucharemos, cuando veremos las fechas que se aproximan, iremos todos juntos a celebrar en Israel Pesaj, eh, Pentecostés y por último la fiesta de las cabañas o Sukkot. Y el que no sepa de estas cosas no va a ir y se va a perder una gran bendición, porque estas son sombras proféticas de lo que ha de venir. En la antigüedad, la sombra profética, mis amados hermanos, fue para el Mesías. Ahora que el Mesías vino, murió por nosotros, se entregó en sacrificio, ahora esa sangre a nosotros nos cubre de pecado y nos cubre, mis amados hermanos, y los guarda para el día final. Pero debemos de reconocer a Yeshua como nuestro Salvador, como nuestro Pesaj, el Cordero que fue muerto por amor a usted y por amor a mí. ¿Ve que el apóstol Pablo invita a celebrar la fiesta de la Pascua, Pesaj? No está diciendo que no la celebre. El apóstol Pablo mismo, mis amados hermanos, a través de Santiago, Santiago le dice, anda, demuéstrales, paga el sacrificio por ti y por estos jóvenes que están a tu lado, para que puedan ver que tú andas según la Torá, según la ley. A ver si encuentro ese versículo, mis amados hermanos, eh, que paga el contributo. Veamos si encuentro. Amén. Hechos capítulo 21, versículo del 24. Vamos a leer un poquito antes. Espéreme solo un momento. 21. Vamos a leer del versículo 20. Vamos a leer del versículo 20. Dice, cuando ellos lo oyeron, glorificaron a Dios y dijeron, ya ves, hermano, cuántos millares de judíos hay que han creído y todos son celosos por la ley. Mi amado hermano, le repito, esto es Hechos de los Apóstoles, ¿ya? Y mire lo que están diciendo en los Hechos de los Apóstoles. Cuando ellos oyeron, glorificaron a Elohim y le dijeron, ya ves, hermano, cuántos millares de judíos hay que han creído y todos son celosos por la ley. Todos son celosos de la Torá.
pero se les ha informado en cuanto a ti, entre paréntesis, Pablo, que enseñas a todos los judíos que están entre los gentiles a apostatar de Moisés. Cuando en la Biblia, específicamente en el Nuevo Testamento, se habla de Moisés, se está hablando de la ley, se está hablando de la Torá, apostatar de la Torá, porque fue Moisés que le entregó visiblemente a los hombres, diciéndoles que no circunciden a sus hijos, ni observen sus costumbres. Aquí está hablando de la circuncisión y de sus costumbres. Y entre sus costumbres están las fiestas. ¿Qué hay, pues? La multitud se reunirá de cierto, porque oirán que has venido. Haz pues esto que te decimos. Entre nosotros, hay entre nosotros 4 hombres que tienen obligación de cumplir voto. Tómalos contigo, purifícate con ellos y paga sus gastos para que se rasuren la cabeza. Y van a hacer el voto un voto específico en la Biblia que era de raparse la cabeza. Y todos comprenderás que no hay nada de lo que se le informó acerca de ti, sino que tú también andas ordenadamente guardando la ley, la terrible ley que nos infundieron temor con esto. El apóstol Pablo, al pagar aquellos votos, iba a demostrar a esos judíos celosos de la primera iglesia que él andaba según la ley. Pablo nunca habló contra la ley de Jehová. Él habló contra la ley de los hombres. Él habló contra la ley del pecado. Porque la ley del pecado a nosotros nos obliga y nos lleva a pecar. Mas ahora despojaos de la vieja levadura y sed masa nueva. Porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Mis amados hermanos, yo sé que esto puede ser un golpe en el estómago tan fuerte porque a nosotros siempre se nos enseñó lo contrario. Siempre se nos dijo que la ley estaba abolida, que estaba caducada, que no teníamos ya que guardarla porque ahora Cristo había hecho nuevas todas las cosas. El problema, ¿sabe cuál es? Nuestra ignorancia. Mi pueblo se pierde por falta de conocimiento. Mi pueblo se pierde porque no lee mi palabra, porque no sabe lo que yo estoy diciendo. Porque Yeshua es nuestro cordero inmolado, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Mis amados hermanos, y eso es la cosa más maravillosa, que Él fue sin contaminación. Un cordero inmolado perfectamente para dar salvación a nuestras vidas, a usted y a mí. Por eso su sangre ahora nos limpia de todo pecado. Porque a través de esa sangre, como aquellos sacrificios en la antigüedad, ahora Él ha pagado el precio cubriendo nuestros pecados. Y no mes tras mes, año tras año, pecado tras pecado, sino que una sola vez y para siempre Él hizo esto. Por eso celebramos Pesaj. Por eso le invito a que celebre Pesaj. Porque la palabra de Dios, el apóstol Pablo, le dice que lo tiene que hacer. Y lo más importante, mis amados hermanos, la palabra de Jehová, Yeshua mismo, lo hizo. Limpiaos, pues, de la vieja levadura para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Celebre la fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y verdad. Mire, nuevamente el apóstol Pablo confirmando, mis amados hermanos, que esta fiesta tiene que celebrarse.
Esta fiesta usted tiene que celebrarla. Usted y yo debemos de celebrar la fiesta de Pesaj. Porque aquí nos está diciendo, celebrémosla sin levadura, en sinceridad y de verdad, no con malicia, no con maldad. Debemos, mis amados hermanos, prepararnos, limpiarnos de toda falta que pueda haber en nuestras vidas. Y en esta semana, si usted ora hoy día en la noche, mañana en la mañana, esté ahí, Señor, límpiame de toda levadura, así como yo he tratado de limpiar mi casa, así como voy a tratar de no contaminarme esta semana con el pecado o con todo aquello que pueda contaminar mi vida, tú me ayudes ahora, Padre eterno, Jehová de los ejércitos, a no, a limpiarme de la levadura que está en mi interior, en mi pensamiento, en mi corazón, en mis labios, en mis oídos. Debemos de limpiarnos de toda levadura, mis amados hermanos, para poder celebrar esta fiesta. Así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura ni con levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Ve que a la luz de la palabra de Dios aquí el apóstol Pablo, mis amados hermanos, le está hablando a la congregación de Corintio que se prepararan para poder celebrar la fiesta de la mejor manera posible. Ellos se están preparando para la fiesta. Y nosotros, creyendo que no teníamos que hacer nada de esto, fuimos engañados. Ay de aquel que le quite o le agregue a su palabra. Seguimos con el versículo 9. Os he escrito por carta para que no os juntéis con los fornicarios. No absolutamente con los fornicarios de este mundo, de este siglo. Momento que giro la página, disculpe, de este mundo, sí. O con los avaros. Si usted es avaro, mi amado hermano, pídale perdón a Dios. Es una levadura. Si usted es fornicario, pídale perdón a Dios. Es una levadura. Y hablamos no solamente fornicación del punto de vista, mis amados hermanos, carnal o sexual, sino que también estamos hablando de la fornicación espiritual. Recuérdese lo que dice el profeta Oseas. O con los avaros. No tendemos, si usted conoce a un avaro, no tendría que juntarse con él, ni con los ladrones, con los idólatras. ¿Qué es un idólatra? Aquel que pone cualquier otra cosa antes que a Dios. Lo he dicho un millón de veces. Hay personas que idolatran a los hijos, idolatran a los esposos, a las esposas, idolatran a los padres, a los hermanos, a un cantante. Cualquier cosa, mis amados hermanos, que no le deje poner a Jehová en primer lugar, eso es idolatría. Idolatría. Medite mi hermano, medite mi hermana, que si usted está en esto, usted está en idolatría y Dios tenga misericordia de usted de mí para poder hacer la voluntad de Jehová de la mejor manera posible. Más bien, os escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano fuera fornicario o avaro o idólatra o maldiciente o borracho o ladrón. Con el tal ni aun comáis. Qué es difícil, mis amados hermanos, cuando nosotros nos encontramos que aquellos que son cercanos a nosotros son de esta manera. Porque es difícil de renunciar o hacerles comprender a estas personas que no nos juntamos con ellos porque pueden contaminarnos. Mi amado, puedo parecerle radical, puedo parecerle exagerado, pero la palabra de Dios me dice esto. Que ninguno haciéndose llamar hermano, pero que sea borracho, fornicario, maldiciente, no puede sentarse con usted o conmigo en la mesa si nosotros estamos haciendo la voluntad de Dios. Si usted y yo estamos haciendo la voluntad de Dios, mis amados hermanos, con estas tales personas nos debemos de juntarnos. Dios nos ayude para no ofender a nadie y para no dañar a nadie. ¿Por qué? Versículo 12. ¿Por qué?
¿Qué razón tendría yo para juzgar a los que están afuera? ¿No juzgáis vosotros a los que están adentro? Nosotros no podemos ponernos a juzgar a aquellos que están en el mundo. Usted y yo no somos para juzgar al mundo. Nosotros estamos para juzgar a los que están dentro de la iglesia y se dicen y se hacen llamar hermanos. Y la palabra de Dios nos da la autorización para juzgar. Aunque está ese versículo, dice, no juzguéis y no seréis juzgados, ¿ya? Pero ese versículo, mis amados hermanos, hace referimiento al hecho que no debemos de juzgar sin el justo juicio. De eso está hablando acá, mis amados hermanos, cuando habla esto. Que debemos de juzgar con justo juicio. Si usted va a juzgar ligeramente o solamente porque quiere dañar a alguien, ese juicio está equivocado. Ese juicio está equivocado. Porque cada uno de nosotros debe de juzgar según la voluntad de Dios, según lo que la palabra de Dios, mis amados hermanos, nos dice. Sí, es difícil entender y comprender todo lo que ahora estamos comprendiendo, todo lo que ahora estamos estudiando, mi amado hermano, mi amada hermana. Sé que es difícil, no es fácil, porque todo esto para nosotros es nuevo. Todo esto es nuevo porque se nos había enseñado otra cosa, mis amados hermanos. Nosotros somos llamados para poder obedecer a la palabra de Dios. Mire, le voy a leer. Dice, las personas que no leen la Biblia te dicen, no juzgues. Mire lo que le estoy diciendo. Las personas que no leen la Biblia dicen que no juzgues. ¿Ya? A ver si le puedo compartir esta imagen. Quiero que la puedan ver. Porque es importante, mi amado hermano, para que usted entienda. Y no estoy diciéndole algo nuevo. Mire lo que dice esta página. Vamos a abrirla por completo para que la puedan ver mucho mejor. Las personas que no leen su Biblia te dicen no juzguéis o no juzgues. Las personas que leen su Biblia son las que te dicen abre tu boca y juzga con justicia y defiende la causa del pobre y del menesteroso. Proverbios 31:9. No juzguéis según las apariencias, sino juzga con justo juicio. Juan 7:24. Juzga sin hipocresía. Eso lo encontramos en Mateo capítulo 7 y se puede leer los versículos del 1 al 5. Esa es la verdad, mis amados hermanos, de el juzgar o no juzgar. Podemos juzgar con justo juicio. Si usted está lleno de la presencia de Dios, especialmente conoce la palabra de Dios, puede juzgar a su hermano que está dentro de la iglesia. O si no, ¿por qué vais a los del mundo para que os den juicio? ¿Que acaso entre vosotros no hay hermanos sabios, entendidos que os puedan ayudar? Dios nos ayude, mis amados hermanos, porque a los que están fuera, Dios juzgará. Quitad pues a ese perverso de entre vosotros, dice los últimos versículos. Mi amado hermano, usted y yo hemos sido llamados para poder obedecer a la palabra de Dios. Y usted y yo debe comprender que para poder obedecer la palabra de Dios, usted tiene que comenzar a celebrar las fiestas de Dios. Y la primera fiesta que tiene que celebrar, recordándose siempre, es, mis amados hermanos, panes sin levadura. Disculpen, el Sabbat, en la primera. Después viene Pesaj, panes sin levadura, primeros frutos, que para nosotros será este domingo, primeros frutos. Después tenemos la fiesta de Pentecostés, que se cuentan 50 días a partir del próximo domingo, de este domingo que sería el domingo
9. Se cuentan 50 días para la fiesta de Pentecostés. Y después tenemos las fiestas de otoño. Yom Kippur, Yom Teruah, Sukkot. Fiestas de las trompetas, fiestas de arrepentimiento y las fiestas de las cabañas. Yo sé que es difícil, mi amado hermano. No se preocupe si yo ya lo pasé. Pero va a ver que poco a poco usted va obedeciendo y más Dios le va a permitir recibir de la bendición de Dios en su vida. Por último, quiero leer cómo fue instaurada de forma más precisa, leyendo Éxodo capítulo 23, del 4 al 8. Levítico, disculpe. Levítico 23. Levítico 23, del versículo 4 al 8. Pido solo un momento. 23, del 4 al 8. Y dice, estas son las fiestas solemnes de Jehová, las convocaciones santas, a las cuales convocaréis en sus tiempos. En el mes primero, a los 14 del mes, entre las 2 tardes, Pascua es de Jehová. Y a los 15 días de este mes es la fiesta solemne de los panes sin levadura. A Jehová, 7 días comeréis panes sin levadura. El primer día tendréis santa convocación, ningún trabajo de siervo haréis, y ofreceréis a Jehová 7 días de ofrenda encendida. El séptimo día será santa convocación, según ningún trabajo de siervo haréis. Entonces, ni el primer día, que era hoy, de jueves para viernes, era un Shabbat alto. Ahora hemos comenzado, al menos acá en Italia, el Shabbat semanal. Y la próxima semana, y esto se los voy a confirmar inmediatamente, les pido solo un momento, le confirmo la fecha de la fiesta del próximo Shabbat. Pido solo un momento, que sería un Shabbat alto también. Ahí, si mis hermanos pueden pedir libre en el trabajo, gloria a Dios. Si no pueden, Dios conoce. Entonces sería el 12 de abril, que sería el 12 de abril, de miércoles para jueves, de miércoles para jueves, es un Shabbat alto. Del miércoles a partir de cuando se oscurece hasta el jueves cuando se oscurece, se termina la fiesta de panes sin levadura y ese día, mis amados hermanos, es un Shabbat alto. No se tiene que hacer nada, se tiene que reposar. En cuanto sea posible en su condición, ¿ya? Evite, si tiene que trabajar y no lo puede evitar, hágalo, pero quizás puede evitar comprar, puede evitar hacer trabajar a otros. Dios nos ayude, mis amados hermanos, para poder ir aprendiendo e ir perfeccionando año tras año lo que estamos haciendo de la mejor manera para Dios. Así que, mis amados hermanos, hasta aquí esta enseñanza.